Muy buen día para todos. Gracias por acompañarnos en esta nueva sesión, la sesión número 15. Seguimos introduciéndonos en la constitución anímica y estamos abordando las tres primeras etapas evolutivas. Admirar lo bello, guardar lo verdadero, venerar lo noble, decidir lo bueno, lleva al hombre en la vida a las metas, en la acción a lo recto, en el sentir a la paz, en el pensar a la luz, y le enseña a confiar en el imperio divino, en todo cuanto es en el vasto universo, en el fondo del alma. Rudolf Steiner. Maestros, muy buen día. Muy buenos días para todos. Bueno, vamos a continuar entonces con nuestro proceso descriptivo. Estamos haciendo un granoteo eh, de cómo es este proceso de desarrollo por cada uno de nuestros septenios, de los tres primeros septenios. Vimos la importancia de la configuración de estos tres primeros septenios en la conformación de lo que es nuestra naturaleza anímica, la importancia de cuidar especialmente estos tres primeros septenios. Ya habíamos descrito lo que acontece en el primer septenio, la importancia de cuidar esos tres primeros años de vida donde desarrollamos la motricidad y con base en el desarrollo motriz nos podemos erguir y caminar sobre el mundo. Sobre la base de todo ese desarrollo motor, viene el desarrollo de la conquista del lenguaje y sobre estos dos tenemos la conquista del pensamiento, las bases del pensamiento. Estamos hablando de las bases del desarrollo motriz, las bases del poder andar erguido sobre el mundo, las bases del desarrollo de un lenguaje, de nuestra lengua materna, y las bases del pensamiento. A eso vamos a retornar después cuando miremos cada uno de estos tres cualidades de manera especial y cómo se despliega cada una de estas facultades a lo largo de nuestra biografía, en especial de los primeros 21 años de vida. Veíamos que esos tres primeros años son muy importantes en la conquista de, de todo lo que es nuestras, eh, nuestra estructura del carácter. Y veíamos que esa estructura del carácter se consolida de manera más o menos de un 80% el carácter está conformado en los tres primeros años de vida. Y eso da cuenta de por qué es tan complejo transformar rasgos de carácter en nosotros. No difícil e imposible, pero yo prefiero la palabra complejo, en el sentido de que no es tan fácil eh, transformar muchos aspectos de nuestro carácter, porque implicaría retornar a justamente este momento especial de nuestra biografía y porque permanece en lo profundo del inconsciente. Con mucho trabajo espiritual uno podría volver a estos momentos en que, en que uno ha vivido como ser humano, pero eso requiere mucho trabajo espiritual. Y sobre esto, sobre esta base de la conquista de estas tres facultades que nos da nuestra humanidad, lo hemos logrado hacer estas conquistas gracias a esto que hoy en día se llama neuronas espejo. Steiner le llamó imitación. ¿Sí? Es decir, la capacidad de que se pueda reflejar en, en nuestra, aquí como hablan los neurólogos, en nuestra capacidad eh, eh, neurosensorial viene este reflejo y se reproduce. Es como un efecto espejo. Y así lo describen ellos. Y Steiner le dio el nombre de imitación. Es totalmente un proceso inconsciente en nosotros. O sea, inclusive nosotros seguimos conservando muchos aspectos de la imitación. Veíamos que si aprendemos un idioma extranjero, este idioma justamente va a tener mucho de esa imitación de la entonación, de toda la musicalidad misma que tiene el lenguaje como tal.
Luego veíamos es cómo va desplegando posteriormente en todo ese septenio, del primer septenio, y la importancia de los ritmos, de las costumbres y de los hábitos que formamos. Los hábitos alimenticios, eh, las costumbres, todo lo que realmente nosotros realizamos eh, en nuestro ambiente familiar del hogar materno, como solemos decirlo. A partir más o menos de los 6 años y medio, 6 meses, comienza ya a desplegarse, a entrar como una ola, que es la del segundo septenio de vida. Y ahí estamos completando una maduración física en toda lo que llaman el semblante del escolar, los maestros lo llaman así, y es una especie de alargamiento ya en las extremidades y la conquista de una maduración a nivel neuronal. Las neuronas comienzan a acumular una grasita que le llaman mielina y esa mielina refuerza los procesos neuronales y va a permitir esa capita que va formando esa mielina a nivel cerebral, va a permitir concentraciones más o menos de 15 minutos en los niños. No más. Y eso es un secreto muy importante, ¿sí? Conocer esto porque pretender que un niño alcance de 7 años más de 15 minutos de concentración, mm, mm, están forzando algo que no debe ser. Y ese es un secreto que el maestro debe conocer y cómo a la vez estructura su clase. Pero bueno. Eh, entonces, durante este segundo septenio, viene un despliegue ya del niño, digamos, el niño ha tenido tiene una maduración que le va a permitir conquistar otros aspectos, mientras en el primer septenio, además de lo que hemos descrito, que lo vamos a mirar con más detalle posteriormente, hay un énfasis en el desarrollo de los sentidos corporales. Acá van a ver en el segundo septenio un énfasis en los sentidos anímicos o que llaman medios. Yo puedo llamar los sentidos anímicos o psicológicos o eh, que nos permiten inicialmente la puerta de entrada a toda nuestra emocionalidad. Entonces tenemos estos sentidos que es la vista, el olfato, el gusto y viene todo lo que es la, la temperatura como un aspecto especial que nos hace sensibles. O sea, estos también podemos decir son sentidos muy, muy emocionales, sentido que reaccionamos fácilmente a lo que huele, gusta, o sea, y estimula mucho la parte anímica. En este periodo, de nuestro segundo septenio, si bien el primer septenio está o sea, debe estar muy enfocado por mucha bondad, por mucha religiosidad en el primer septenio, el ambiente debe ser de mucha bondad, de mucha benevolencia, de una actitud religiosa, pero no es religión, es estas cualidades que describíamos alguna vez de veneración, de devoción, de amor hacia todo lo que nos rodea. Cómo se tiende un mantel, cómo se coloca la mesa, cómo decoramos un espacio. No tiene que ver con una catequesis. Quiero hacer, cuando hablo de religiosidad, me estoy refiriendo a una catequesis en especial que uno reciba durante el primer septenio, sino es lo que naturalmente, lo que corporalmente como religiosidad brota de nosotros. O sea, estas tres cualidades religiosas, la devoción, la veneración y el amor, son cualidades innatas en el ser humano independientemente de la religión que tenga esa persona, ¿sí? Ahora, en el segundo septenio es la belleza. Entra todo lo que es artístico y mucho lo que es la importancia de la capacidad imaginativa. El maestro tiene que ser un gran pintor, no solamente porque pinte, en el sentido de pintor, sino debe ser pictórico en todo lo que él hace, en sus descripciones. Tienen que estar rica de imágenes. Es muy importante en ese sentido esa capacidad imaginativa, porque el niño comienza estas capacidades pensantes que se desarrollan en el niño, están sustentados en toda esta parte del alma, de su capacidad
anímica a través de estos sentidos como tal. Em, es importante comenzar con este proceso de un pensamiento imaginativo y por eso ustedes, los que tienen un contacto más cercano con las escuelas Waldorf, ven cómo el niño entra a través de todas estas descripciones pictóricas que el maestro hace, cómo enseña las letras, cómo enseña los números, cómo enseña las ciencias, cada aspecto de esto, todo a través de la lúdica, de la creatividad. Es muy importante esto y no introducir pensamientos intelectuales precoces. Eso debe ir despacito, porque todavía, a pesar de que el niño ha tenido esta maduración a nivel cognitiva, todavía no está preparado para lo que es la base del pensamiento lógico formal. Eso recién va a estar comenzando a los 9 años y medio con el Rubicón, donde el niño se crean las bases a nivel neurológico de este pensamiento lógico formal, pero va a despertar plenamente alrededor de los 12, 14 años. Entonces hay que ir despacio, por grados, ¿sí? Secuencialmente en este desarrollo de un despertar hacia la intelectualidad. Eh, si se forza el desarrollo intelectual, la intelectualidad precoz, eso va a conllevar a daños en esta capacidad imaginativa y a la vez también va a generar una maduración precoz en la sexualidad. Eso lo tomamos después y lo miramos cuando miremos la estructura del pensamiento con más claridad. Aquí estamos haciendo un noteo muy general de cada uno de estos septenios, ¿sí? Em, es muy importante este ambiente bello, es muy importante este ambiente amoroso en el que el niño debe vivir, de afecto, de amistad, de interés por el mundo, de fraternidad, de entrega, de cooperación. Es muy importante que el niño tenga estos elementos en, en este segundo septenio de vida. eh, Comienza esta base de las representaciones, pero ya vimos cómo debe ir desde la parte imaginativa hasta llegar justamente a la formación de las bases de la representación a través del pensamiento intelectual. Y esto debe ser gradual, ¿sí? Progresivo, llevando este desarrollo del pensamiento. Luego lo vamos a describir con más detalles cuando veamos el pensamiento. Em, el niño necesita justamente aquí esta maduración psicológica, es muy importante, con lo que mencioné anteriormente de la importancia de despertar en el niño un interés por el mundo, un interés por los otros, todo lo que son las bases de la amistad. Y el juego aquí juega, valga la redundancia, hace un papel muy preponderante en este desarrollo del niño como tal. Em, el niño acá ya su aprendizaje, mientras en el primer septenio el aprendizaje es inconsciente, sucede totalmente inconsciente. De hecho, es muy poco lo que recordamos conscientemente de nuestro primer septenio. Algunos tenemos algunos recuerdos, a veces hasta fugaces, de esa primera etapa de nuestra vida, y más concretamente entre los 5 6 7 años tenemos más recuerdos, de ahí hacia atrás es más difícil. Acá ya comienza un aprendizaje que podemos llamar que es semiconsciente, es decir, hay una cierta conciencia de ensoñación a través de la cual nosotros estamos aprendiendo. O sea, el niño es como cuando uno está en ese duermevela más o menos, que puede captar las cosas y eso cada vez va despertando más de ese duermevela, llamémoslo así, de la conciencia. Eh, y desde allí, desde esa semiconciencia, el niño ya no imita, sino que emula, o sea, él trata de, ya con cierta conciencia, o sea, semiconciencia, replicar lo que observa en el entorno de los adultos. O sea que esta imitación ahora ya no es imitación, sino que va a ser emulación. Em, la memoria en el primer septenio es locativa, predomina más lo locativo, y acá es rítmica, es una memoria mucho más rítmica por la importancia de las poesías, de
de las rondas, de todo esto que estamos nosotros una y otra vez. No sé si algunos tienen esta experiencia de los juegos que teníamos en esta fase del segundo septenio, la, la importancia de siempre estar con las rimas, con las rondas, con estos juegos que teníamos de la infancia que repetíamos de una manera eh, sin cansancio, o sea, incansablemente la repetíamos una y otra vez. Al menos en la escuela yo tuve, recuerdo, mi generación tuvo mucho el aprenderse estos poemas que eran muy rítmicos, como Rin Rin Renacuajo salió esta mañana, muy tieso y muy majo, y ese ritmo permitía realmente que uno tuviese ese aprendizaje y todavía uno medio recuerda muchos de estos poemas pues, con que recibimos una educación, ¿sí? Em, la maduración ya no está en el polo metabólico, motor, como en el primer septenio, ahora está en toda esta maduración, las fuerzas morfogenéticas están concentradas preferencialmente en el sistema rítmico, están madurando y de hecho la crisis del Rubicón va a ayudar a que ese proceso de maduración suceda hacia alrededor de los 9 y medio, 10 años, esta función de rítmica del 4-1 que se llama, se puede adquirir a partir de los 9 años y medio. O sea, a partir de los 9 años y medio tenemos un sistema rítmico que es totalmente propio. Así como la huella dactilar es única, el sistema o el ritmo cardiorrespiratorio tiene un ritmo que nos es propio. Por eso lo complejo, llamémosle así, lo delicado a la vez, que es intervenir en la respiración de otro, porque yo estoy introduciendo mi ritmo respiratorio en el otro. De hecho, cuando ahora yo estoy hablando, yo estoy introduciendo en ustedes que me escuchan mi propio ritmo, el ritmo que yo tengo, y ustedes entran dentro de este ritmo, ¿sí? Que yo estoy introduciendo a través de mi hablar. Y por eso tengo que ser, uno debería ser muy consciente de cómo son esos ritmos. Es una tarea muy importante de autoeducación de los maestros, cómo desarrollan realmente este, este lenguaje, esta expresión conscientemente. Entonces, si uno tiene su temperamento, uno tiene que comenzar a dominar justamente su temperamento, que es otro de los aspectos fundamentales de este septenio. El segundo septenio comienza a brotar de una manera mucho más plena lo que es el temperamento. Se comienza a manifestar, siempre ha estado, pero aquí, y ya uno lo puede vislumbrar, por supuesto, en el primer septenio, pero aquí comienza a ser mucho más pleno este despertar del temperamento. Y es muy importante que uno, como padre o como maestro, conozca esto para no tratar de cambiar el temperamento del otro al ritmo de mi temperamento, sino ser muy consciente y cómo juego con esa diversidad de temperamentos que puedo tener o en mi hogar, con los niños que están allí en mi hogar o como maestro como tal. Em, Bueno, eso es digamos de manera muy general lo que es este septenio, el segundo septenio, y luego vamos a lo que es la, lo que va a ser el tercer septenio. Si bien este segundo tiene que ver con la formación de imágenes, eh, se debe evitar una intelectualización precoz. Vimos que en el primero a la vez es todo lo que tiene que ver con el abrigo, el calor, la protección, el arrullo, el cobijo, todo este espacio de bondad que hay en el primer septenio. Eh, la formación de imágenes es muy importante, toda esta belleza, todo este entorno estético, armonioso que el niño recibe en el segundo septenio. Ahora, en el tercer septenio de los 14 hasta los 21 es la construcción de ideales. Y es muy importante porque aquí esta construcción de ideales no es condicionar ideales en los chicos como a veces se piensa en algún tipo de educación eh, familiar o escolar, que es condicionar cierto tipo desde la profesión, qué vas a estudiar, por ejemplo. Entonces comienzan a hacerse sugerencias. No, la mejor forma de construir ideales
a partir de los 14 años, es que un joven perciba que nosotros tenemos ideales. ¿Cuáles son nuestros ideales? ¿Los hemos olvidado? Hay que desempolvarlos, como digo yo, sacarlos del cuarto de San Alejo y volver a, a que nuestros ideales realmente vuelvan a brotar de alguna forma. ¿Cómo nos conectamos con estos ideales que comienzan a nacer de una manera plena alrededor de los 18 años y medio? Con lo que, con lo que llamamos el primer nodo lunar, donde nuestro ser angelical nos está recordando a qué hemos venido a la tierra. Eh, si la bondad es para el primer septenio, la belleza para el segundo, la verdad es para el tercero. Es muy importante eh, la verdad como una virtud que es global, entendiendo de que la verdad no hay una sola verdad, sino que una verdad particular, sino que la verdad es, digamos, una composición desde diferentes puntos de vista. ¿Sí? Uno como ser humano tiene un punto de vista, otro tiene otro punto de vista, como cuando nos colocan a hacer dibujo de perspectiva. Entonces, de acuerdo al ángulo donde me coloquen, yo voy a dibujar ese aspecto de la perspectiva que yo observo, pero no es la totalidad del espacio físico en el que estoy. Tendría que tomar cada una de esas representaciones de la perspectiva para tener la totalidad. Y uno tiene que esforzarse justamente como adulto de construir esto que es la verdad, en especial con base en el principio de la realidad, en el contexto real que tenemos. Hoy en día esa verdad está siendo muy amenazada a través de las redes sociales. Se dicen muchas cosas que cuando uno va a corroborar no es verdad. ¿Sí? Verdades a medias o mentiras totalmente descaradas que pasan como si fuesen aspectos de verdad. Y ahí se construyen narrativas justamente sobre esa falsedad, sobre esa eh, desestructuración de lo que es el principio de la realidad. Estamos inundados de esto, se dicen muchas cosas en todos los ambientes, no son los de allá, hasta en los antroposóficos, se construyen mitos urbanos de una manera que uno a veces se queda aterrado, ¿sí? Pero es la tendencia de la época, es lo que uno dice en la antroposofía, es un ataque del mal donde hay que estar muy despierto, muy despierto porque fácilmente uno puede creerse algo que no es así. Otra de las características importantes del tercer septenio, que no es solamente, o sea, estamos hablando de dónde está el énfasis, no es que esto, vuelvo y hago la claridad, valga esa claridad, así suene que soy redundante en ello, pero a veces esto es necesario hacerlo. No es que esto que estoy mencionando de cada septenio, para poderlo entender así con nuestra mentalidad eh, intelectual, es que esté separado, sino que son de todo, somos seres integrales y de todo debe haber de estas características en cada septenio. Pero preferencialmente, además de la verdad, en este tercer septenio, tenemos el deber. Tenemos que configurar esos aspectos del deber que no solamente son aquí, porque es que ya con los hábitos y las costumbres que teníamos en el segundo septenio, estamos dando elementos muy importantes de esta predisposición a esta cualidad del deber. Y a través de la imitación en el primer septenio. Entonces, hago este ejemplo de claridad. No es meramente, es en todo el proceso evolutivo de estos tres septenios. Pero acá, cuando hablamos de una predisposición al deber, estamos hablando de que el joven, su voluntad justamente, ya tiene una predisposición para poder asumir autónomamente cierto tipo de deberes. Pero ha tenido, no, ahora nos quedamos a esperar solamente el tercer septenio para consolidar la predisposición a la responsabilidad, al deber, sino que en cada uno de estos septenios tuvimos que estar haciendo un poquito de esto. Si vamos a pensar que ahí solamente vamos a consolidar esta predisposición a la responsabilidad autónoma, al deber en el tercer septenio, perdimos el año. Y así literalmente, perdimos el año. Es casi que imposible.
Eh, el joven tiene que crecer en un ambiente justamente de responsabilidad. No solamente es exigir la responsabilidad del joven, cómo nosotros somos responsables como adultos, cómo nosotros estamos desarrollando el autoconocimiento, cómo nosotros desarrollamos ya uno de estos ejercicios que vimos, que es la predisposición a la positividad, el positivismo. Tenemos unos ideales claros como adultos, tenemos una predisposición a nuestros ideales, trabajamos con ellos, los abordamos. Todo este es el ámbito hogareño, y cuando hablo de ámbito hogareño y también institucional en el caso de las escuelas, donde es muy importante tener estas cualidades. Y no solamente sentarnos acá como perfectos de disciplina, valga ese concepto, a exigirle al joven que desarrolle esas cualidades. No es así. Tenemos que caminar a la par, hombro a hombro con el joven, enseñándole cómo es que se hace esto. Entonces no podemos, y eso es un principio educativo, no importa en qué contexto nos movamos, lo que se llamaban antiguamente autoridad moral. No podemos exigirle a un joven aquello que nosotros no somos capaces de desarrollar. Este principio o esta virtud de la verdad justamente es la base fundamental de lo que es el, las operaciones lógico-formales, lo que llamamos pensamiento lógico. Entonces, ir siempre a el principio de realidad, como le llamo yo. Principio de realidad, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Describa los hechos. Todo este proceso de descripción de los hechos que nosotros observamos. Y aquí es importante la fenomenología, de la que ya hemos hablado en otros momentos, eh, importante. O sea, desarrollar esta capacidad fenomenológica es fundamental. Eh, Acá ya se consolida todo lo que tiene que ver con los conceptos, ¿sí? Ya entramos dentro propiamente en este pensar intelectual, que es el desarrollo de, de los conceptos como tal. Y este aprendizaje ya no transcurre ni inconsciente, ni semiconsciente, sino consciente. Es muy importante esto. La imitación del primer septenio que evoluciona a emulación en el segundo, en el tercer septenio sería apreciación. O sea, esta actitud que debe tener el ser humano frente a sus procesos de aprendizaje. Y, obviamente, las fuerzas morfogenéticas, estas fuerzas vitales que están ayudando a conformar nuestro cuerpo físico, preferencialmente están concentradas ahora en el polo neurosensorial. En el tercer septenio, en el polo neurosensorial, preferencialmente, o sea, 80% de esas fuerzas están trabajando en la consolidación y formación del sistema neurosensorial, pero recordemos que también lo hacen en el primer septenio, ¿sí? De a poco, ¿sí? O sea, ¿dónde está la mayor concentración de estas fuerzas morfogenéticas en nosotros? Bien, esto es, digamos, un oteo muy general de cómo transcurre cada uno de esos tres septenios de vida y que vamos a retomar posteriormente cuando hablemos del despliegue de estas facultades anímicas más adelante. Y la importancia como padres y educadores de poder acompañar ese proceso de desarrollo en estos tres primeros septenios. Hay muchos más detalles. Yo estoy apenas haciendo un oteo, o sea, una introducción general de estos tres septenios. Luego vamos a retomar cada partecita de estas y la vamos a desplegar de manera mucho más amplia. Bueno, no sé si hasta aquí hay preguntas, inquietudes. Solo yo quería comentar eh, a Mario, recordando su infancia, su época de escolaridad, en la que decía que él había crecido con rimas y bueno, igual yo, también de la misma generación, supuestamente, ¿cierto, Mario? De pronto estamos por los mismos años. Eh, Puedo recordar una escolaridad así, de hecho, cuando yo veo ahora a mi hija en una escuela Waldorf, pienso, uy, la educación que yo recibí fue muy cercana de alguna manera, a algunas partes del currículo Waldorf,
Por ejemplo, nosotros practicábamos jardinería y agricultura. Y las clases teníamos una clase que llamaba hogar, qué risa, pero era de manualidades, las manualidades de tejido y todo esto, en la que participaban igual hombres y mujeres. Pero mi comentario iba hacia esto. No sé en qué momento en la historia de Colombia este tipo de educación tan integral que nosotros tuvimos la fortuna de recibir, esto se desvió por otro lado y esto es un zambumbe pues, de cosas que va precisamente en contra de estos principios del desarrollo del ser humano con esa perspectiva pues de la antroposofía, o que es como lo natural, que es como el desarrollo natural del ser humano. Quiero decir que en algún momento esto cambió. Y también comentar que me preocupa inmensamente a nosotros como pueblo, como sociedad que vive en Colombia, en donde nuestros hijos han tenido que crecer en un espacio que no es precisamente, estoy pensando en la casa, en el hogar, pero como la patria, en Colombia como el hogar, con tanta desigualdad social, con tanta injusticia, no precisamente con todas estas cosas bellas, no rodeados pues precisamente de todo este entorno bello, hermoso, armonioso, que es lo saludable para el ser humano. Me parece que como grupo humano en Colombia, pues nos tocó un karma muy, muy duro. Es solamente eso lo que quería comentar. Sí, gracias, Macy. Sí, el momento en que eso sucede, o sea, toda la base, toda pedagogía tiene una base psicológica. O sea, no podemos pensar en concepciones pedagógicas sin pensar que debajo la base epistemológica de esa educación es una psicología. Y nosotros durante el último tercio del siglo XIX surge esta concepción psicológica del hombre, por un lado la psicología experimental, donde nos reduce a mente-cuerpo, y posteriormente el psicoanálisis. Sobre esas dos estructuras psicológicas durante el siglo XX, en especial durante la segunda mitad del siglo XX, se estructuran estas bases pedagógicas que tenemos hoy en día. Esa es la razón de ser. Por eso yo siempre digo que eh, la pedagogía Waldorf no es meramente una metodología. Y es muy importante mirar que la pedagogía que llamamos eh, tradicional, que no es tradicional, es convencional, le llamo yo la que hoy en día está porque no tiene más de 100 años, un siglo, es una pedagogía que se establece sobre esa concepción de ser humano. Pero cuando miramos la pedagogía Waldorf, su cosmovisión es totalmente distinta. La imagen del ser humano que tenemos es otra. La concepción psicológica del ser humano es totalmente distinta. Entonces, ¿qué es en relación con el ser humano? No es que hayamos creado una concepción abstracta del ser humano, sino hemos descrito esa realidad que es el ser humano y sobre esa descripción fenomenológica del ser humano se establece las bases de la educación Waldorf. Entonces, ese es un poco el fenómeno, en qué momento surge esto que cambió en nuestra educación. Nosotros fuimos afortunados porque recibimos el coletazo todavía de esa educación. Y teníamos maestros que eran muy preocupados por la formación integral del ser humano. Hoy es un poco diferente quizás en otros ámbitos, aunque hay esfuerzos, por supuesto, de muchos enfoques pedagógicos que quieren que esto sea distinto, ¿no? Inclusive se intuye y hay una necesidad de cambio en la educación de manera general. Y nuestro destino, pues sí, es el karma colectivo que llevamos como colombianos y algo tendremos que aprender de esto, para algo será. No sé si será la séptima época cultural posatlante, que estas experiencias de vida nos van a servir como cultura para tener un impacto futuro. Posiblemente, eso no es que sea una aseveración, ¿no? Solamente es una especulación mía pensando en el futuro y por qué nacemos aquí o en otra parte, ¿no? ¿Por qué no nacimos acá? Eh, no nacimos, por ejemplo, en Europa o en Asia o en África, sino en Colombia.
con las particularidades, ¿no? Alguien más estaba levantando la mano, creo yo. Carolina, Carolina. Carolina de Vivero. ¿Vas a preguntar algo, Hola, Carolina? hola, Hola, buenos días. buenos días. Yo quería hacerte una pregunta, Mario, y es un niño ya por de pasar a su segundo septenio, pero no ha estado, digamos que muy alineado en su de el mundo es bueno, de lo confiable, y han habido ciertas influencias que abuelos, etcétera, en la familia le permean todo lo que hay en el exterior, ¿cierto? Ya para pasar a su segundo septenio, ¿cómo podemos hacer con ese niño para que recupere la confianza o para que crean que el mundo es bueno o para mostrarle un mundo bonito, un mundo bueno? Hmm. Bueno, no es fácil. Justamente, justamente es una tarea donde si uno en su primer septenio de vida justamente ha vivido un mundo no bondadoso, como Macy decía, vivimos, yo a veces pienso que no solamente es Colombia, si miramos a África o otros países, ¿no? Aún, aún aparentemente desarrollados pero totalitarios, ah, o sea, nosotros tenemos una percepción de nuestro karma, pero hay otros karmas donde justamente vemos si esas cualidades han estado o no en medio de la riqueza o de la pobreza, porque uno puede haber vivido una situación de falta de bondad en medio de la abundancia. Y voy a colocar este ejemplo concreto, que fue el resultado de una investigación de un médico que hizo aquí en Colombia, en Cali exactamente. Él veía que los niños de estrato 6 de la ciudad de Cali estaban en desnutrición y en deprivación mucho más que los niños hijos de habitantes de la calle. Que los niños hijos de habitantes de la calle tenían mucho más, digamos, una dieta mucho más nutritiva y tenían mucho más alimento anímico. De cuando hablo de privación hablamos de desnutrición anímica espiritual. Y eso a mí me conmocionó cuando yo escuché eso por allá a finales de los 90 de él. Hablando de 1999 escuché esto yo de él. Impresionante. No estamos hablando de la actualidad, estamos hablando de hace un poquito más de 10 años atrás, ¿sí? ¿Cómo así? Fue mi primera pregunta. Él dice, ¿cómo así es esto? Pues sí, así es. Y él lo decía porque él se puso a investigar esto. Son mucho más felices, son mucho más armónicos los niños, hijos de habitantes de la calle, que los niños de estrato 6. Ah, sí, eso me impresionó. ¿Por qué? Yo siempre tengo el porqué de que nací en la boca, ¿no? ¿Por qué? Y él me dice, claro, mira, tú llegas a una casa de estrato 6, abres la cena y ahí encuentras todo lleno, pero todo es comida chatarra, todo es comida empaquetada. Esos niños no tienen sus tres alimentos básicos acompañados amorosamente por sus padres. Y mis investigaciones como médico me han llevado a darme cuenta que esos niños están desnutridos, anémicos. Mientras los niños habitantes de la calle, con lo poco que comen es preparado, es calentado, es dado, lo comparten con el perro, con el gato, van allí, comparten con sus papás, el papá lo coloca como un príncipe, como un rey, como una princesa en medio de la carretilla y van contentos y comparten. O sea, esto que hemos descrito. Entonces, mire, la realidad es cómo a veces nos pueden cambiar en este sentido. A veces pensamos que esas personas que están en unas condiciones precariamente económicas con respecto a los nuestros la pasan peor y no es así. ¿Qué hacer cuando en la primera infancia no hemos tenido este aspecto de bondad? Bueno, hay que hacerlo en la edad que lo construimos. De hecho, algunas de las terapias de intervención antroposóficas, por ejemplo, con las adicciones, eso lo escuché directamente de Felicitas Fogg, que fue una experta en, en intervención con personas adictas, es volver a estos septenios y volver a tratar a la persona como si fuese el primer septenio y lo tratan como un niño
con todo este ámbito que debe caracterizar el primer septenio, luego pasa a otra fase del segundo septenio y luego del tercer septenio. Estamos hablando de intervención con personas adultas o jóvenes. Entonces, esto nos da una base importante porque terapéuticamente, ¿qué es lo que necesitamos? Si yo no gateé, y eso generó ciertos aspectos en mi estructura neurosensorial, pues la terapia es gatear. Gaté, haga, métase por el túnel, gaté, literalmente gaté y gaté con elegancia, no apenas gatear como gato, no importa que seamos grandes. Y se ha visto neurológicamente, porque eso también es importante verlo desde lo físico. Antes se decía que si uno no aprendió algo en tal edad, loro viejo no aprende a hablar, era como lo decíamos nosotros. No. Resulta de que hay estructuras cerebrales que pueden compensar, o sea, crecer. Si bien es cierto que ahí quedó el daño, yo puedo a través de ciertos ejercicios generar nuevas sinapsis, nuevas eh, raíces neuronales de estas dendritas crecen y estructuran y compensan esta dificultad que, que yo pude desarrollar y que quedó como una secuela física inclusive. En la medida en que pase el tiempo va a ser más difícil, pero no imposible. Uno puede hacer esto con personas que no tuvieron un ambiente, un ámbito de bondad y poderlo generar de una manera correcta. Entonces siempre hay una posibilidad, siempre tenemos una opción de poder, y entre más pequeño se comience, pues mucho mejor, ¿sí? De esta forma. Rosa, Hola, ¿qué tal? Buen día a todos, ¿cómo están? Un placer saludarlos. Me quedé pensando en esto, ¿no? En esto que estabas hablando de las diferencias de, de las clases, o no sé cómo decirlo. También imaginaba y pensaba sobre que ellos también están apoyados en formas de tribu, que es lo que uno después de grande va descubriendo cuando a lo largo de la vida se va encontrando con que tu propia familia por ahí o no está o no tenés, ¿no? Y en los mismos sistemas de la comunidad te van llevando a poder apoyarte entre todos. Y, y la tribu está como muy presente. Y estas ideas de mi hijo no es mi hijo, por llamarlo de alguna manera o expresarlo de alguna manera, sino que tu hijo también es mío, ¿no? Como que eso también se va dando dentro de este tipo de comunidad. Me pareció algo también muy importante para rescatar. sí, así es, Rosa. Es decir, estas estructuras que cada vez se han ido perdiendo justamente por el desarrollo que debemos hacer culturalmente del alma consciente, pues van llevando a que el ser humano viva cada vez más aislado de su contexto social, familiar. Y la importancia ahora de crear esas clanes, tribus, fatrias, ya no desde los vínculos consanguíneos, sino desde la conciencia. Em, ¿Por qué nosotros cuando nos encontramos con amigos de la infancia, de la adolescencia, ya siendo mayores, se crean vínculos nuevamente como si no se hubiesen perdido nunca? Porque compartimos vivencias. Y el hecho de compartir vivencias comunes hace que tengamos algo en común anímicamente. Así sea un año que uno ha compartido con un amigo, ¿no? Ahora ustedes imaginen uno viviendo toda la escuela, 15 o más años con otras personas, se crean unos lazos profundos. Son demasiadas las vivencias que hemos tenido. Y eso es muy importante en la estructuración de la personalidad. No es igual una persona que ha tenido este cúmulo de experiencias, de vivencias, que las que no lo ha tenido. Ya eso lo vimos en el pasado con algunos ejemplos de la influencia del medio ambiente sobre el carácter, ¿sí? Bueno, aquí están haciendo una pregunta. Voy a mirar qué dicen. María Lucía, Mario, ¿cómo padres cómo lidiar como padres, cómo lidiar en este septenio con esta virtualidad donde los medios y redes muestran tanta fantasía y verdades a medias en cuanto a los valores, series interminables que los atrapa cada vez más a la tecnología. Personalmente caigo en la cantaleta exasperada por esta situación.
Mm. Sí, alguna vez, hace unos años, no muchos, 3 años, 3 años, 2 años, conocí una psicóloga de 25 años, una chica brillante, brillante, muy inteligente, casi rayaba en la genialidad la chica. Pues 25 años y ya estaba liderando eh, una editorial, ¿sí? Y comenzamos a hablar de varias cosas. Ella fue a ofrecerme un programa de mirar la parte emocional de los chicos a través de cierto tipo de lecturas y demás. Y llegamos a la concepción de la juventud, de la forma de ser de los jóvenes. Y ella dijo esto, que yo no lo había pensado, de hecho, ¿sí? Ella me hizo caer en cuenta de eso. Dijo, es que nosotros somos la generación de Netflix. Y dije, ¿cómo así? ¿Qué quieres decir con eso? Me dijo, sí. ¿Tú no has visto cómo está estructurada Netflix? Le dije, pues realmente yo no veo mucho, no me gusta. No soporto Netflix porque es que eso comienza una temporada y luego va otra y otra y otra y otra así, y eso no tiene un fin. Me dijo, justamente somos la generación Netflix. Dije, ¿cómo así? Me dijo, sí. Somos personas que queremos el siguiente estímulo, el siguiente estímulo, el siguiente estímulo, el siguiente estímulo, sin terminar, si llega a una meta. No somos la generación que tiene la cualidad de detenerse a disfrutar un momento. Pasamos por encima de las cosas. Y comenzó a hacer una descripción que me dejó impresionado, ¿sí? Ella se conocía muy bien, ella, y conocía muy bien su generación, esta generación de los chicos. Nosotros, que somos de otra, fuimos educados de otra forma, ¿qué hacer? Yo creo que la manera adecuada es ofrecerles entornos distintos, no es pelear con la tecnología. Yo vine a tener, en nuestra casa vinimos a tener televisión mucho tiempo, ya viejos digo yo, digo, ¿cómo van a ver si comemos un televisor? Claro, es muy difícil hoy en día no tener un televisor de pantalla de plasma, no sé qué yo, y tener una cantidad de cosas que está el mejor cada año, un computador, es imposible que hoy en día un chico no tenga un celular. eh, y ponerlos a vivir como en la precariedad del mundo actual, pues eso va a generar también otra serie de situaciones conflictivas y nos van a generar muchos problemas. ¿Qué hacer? Yo pienso que es negociar con ellos. Ah, bueno, tú quieres ver televisión, vas a pintar 1 hora al día o 3 veces a la semana, por ejemplo. Es decir, uno no les quita lo que quizás se mueven en su mundo, el mundo que les va a tocar a ellos cuando sean grandes en 5 o 10 años tener que confrontar. ¿Cómo les creamos otros ambientes? ¿Cómo les creamos otros ambientes donde ellos puedan disfrutar, ¿sí? Interesarse por una actividad artística? Poner a que ellos realmente se logren ejercitar en una actividad artística, en un deporte concreto. Entonces es no quitarles esto, es darles otras alternativas de vida que también pueden tener. Vamos a caminar. Y entonces uno se va con ellos a caminar a la montaña y hoy en día los chicos, yo digo, los chicos carecen de eso le llamábamos ¿cómo lo decíamos los deportistas? Cuando uno se descompensa energéticamente, ¿sí? Después de entrenar. Se me olvidó el nombre, hay un nombre técnico que uno dice. Los chicos no conocen esto, no conocen la fatiga física hoy en día, que es llegar al límite de las fuerzas físicas, por ejemplo. Le dio Entonces, la pálida. le dio la pálida, coloquialmente dice, le dio la pálida, ¿cierto? O le dio el vaso, también sirve el deporte, le dio, sí, esas cosas. Sí, eso no lo conocen nuestros niños, nuestros jóvenes hoy en día. Nosotros mismos a veces no nos exigimos físicamente lo suficiente. Entonces, yo creo que no es pelear contra esto, que ya está ahí, porque miren ustedes se van a una comunidad indígena nuestra, ya tienen la tecnología, sacan sus tremendos celulares de última gama, impresionante. Entonces, aún en esas comunidades, ¿sí? que son tan tribales todavía, con costumbres todavía que tratan de, no es que la tengan fácil, yo he hablado con muchos de esos taitas y
y realmente la tienen muy difícil con la juventud. Ellos también están padeciendo lo mismo que nosotros. Entonces, la cuestión es cómo le creamos ambientes donde ellos se puedan recrear de otra forma. Y es una condición. Ah, bueno, listo, tú quieres ver Netflix este fin de semana, listo, pero ¿dónde está tu hora de pintura, tus 2 o 3 horas de pintura o de tocar guitarra o piano o violín, cualquier cosa? ¿Dónde están? Sí, y lo coloca uno como condición. Así, uno todavía es el papá en la casa, digo yo, ¿no? O sea, espera uno que no sea todavía el papá y la mamá y uno pueda eh, hacer esto, pero también cómo nos ven a nosotros, ¿sí? Haciendo también como ejemplo, en este, no solamente nosotros también consumiendo tecnología. A veces yo digo, no es ser consumidor de tecnología, a veces que tanto también les enseñamos a que creen tecnología, no que sean consumidores de redes, cómo crean en las redes, cómo los llevamos a que sean creadores, promotores y no consumidores. Pienso que ese es también otro punto importante con ellos, ¿sí? Que se interesen no solamente por lo externo de la tecnología, sino ir, bueno, ¿y cómo funciona un reloj? Yo siempre digo, los relojes son las cosas más elemental a nivel de tecnología, entre comillas. Entonces cojan un reloj automático y cojan un reloj mecánico, ¿sí? Digital. Cojan un reloj mecánico y un reloj digital. Y desbarátenlo. El automático tiene, el mecánico automático tiene más de 256 piezas. Es una obra de arte, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que es eso. Pueden haber muchas otras cosas, pero creo que uno de los aspectos es llevar a que los chicos realmente puedan eh, hacer tantas cosas en el mundo físico. Por eso la importancia de que cada vez más los chicos puedan estar retornando a las escuelas en esta pandemia, ¿sí? Y que puedan tener esos espacios de encuentro, de interacción con la realidad, porque sí tiene un efecto. Spitzer lo demostró. Los niños que interactúan mucho más con la realidad física y con otros, sus neuronas tienen mucha más grasita, tienen mucha más mielina y tienen más dendritas, o sea, tienen más raíces neuronales y tienen más mielina alrededor de estas neuronas. ¿Y eso por qué es importante? Por la sinapsis. Los chicos que tenían menos contacto con la realidad, menos interacción con otros, tenían menos dendritas y menos grasita en, en las neuronas. Y entonces eso da a los niños con déficit de atención e impulsividad. ¿Sí? Entonces, es importante es cada vez más que nuestros chicos, no es alejarlos de la tecnología, pero sí que, que tengan más contacto con la realidad. Eso es muy, muy importante. Vamos a dar espacio entonces para que Nancy eh, nos dé su clase de euritmia. Maestro Mario, muchas Muy buenos gracias. días. Maestra Nancy, muy buen día. ¿Cómo está hoy? Bueno, hoy estoy bien. Estoy compartiendo aquí el espacio con mis dos sobrinas. Ellas están en el mismo espacio trabajando también. Así que cualquier ruido, cualquier cosa, ustedes perdonarán. Bueno, me tengo que mover y nos ponemos de pie. Bueno, ustedes, nosotros habíamos hecho una descripción del círculo de colores del zodíaco. Yo creo que aquí lo pueden ver más o menos. Entonces yo me imagino que cada uno lo hizo y esto es solamente para mostrarles, pues, cómo se podría ver si cogemos colores, los afinamos y con el polvito los esparcimos con el dedo bien fuertemente y podemos hacer un círculo de colores muy bonito. Entonces, esa es una tarea que quedó para cada uno porque ustedes ya tienen los nombres y tienen también la ubicación de ellos dentro del círculo. Cáncer aquí, el opuesto es Capricornio, Libra de este lado y aquí está Aries.
eso ustedes ya lo tienen. Entonces es solo hacerlo y guiarse por eso. Entonces vamos con lo que son los movimientos. Yo veo que allá me falta la cabeza. Miremos a ver qué se puede hacer aquí. A ver. Esto está difícil, pero bueno, vayamos mientras yo cuadro este espacio, simplemente soltando. Soltamos pies, tratamos de hacer círculos con el pie, y de una vez vamos a colocar la intención en la planta del pie. Desde la rodilla y pie, vamos a equilibrarnos y colocamos la intención en toda la piel. Desde la cadera, simplemente movamos la pierna desde la cadera, desde esta articulación femoral. Aquí la atrás, adelante, atrás. Y si podemos hacer una tendencia desde la cadera. Bueno, ahora intentamos hacerlo con el brazo y comenzamos con la mano. Simplemente le damos vuelta a la mano. Y ahora desde el codo, y desde el hombro. Se alcanzan a ver algo a mis pies, eso es Kiara que trae el juguete para ver si juegan con él. Kiara. Déjala que hacemos más muy bien. Bueno, entonces, la cabeza la inclinamos, volvemos hacia arriba, bien hacia atrás y sacamos la lengua hacia el techo. Eso nos estira toda la musculatura aquí abdominal y nos distensiona toda esta parte. Al mismo tiempo vamos a hacer el ejercicio de los brazos que van aquí atrás. Si podemos los juntamos los codos, si no, simplemente tratamos de llegar allá y desde allá intentamos hacer eso. Es decir, como remar, coger desde atrás hacia adelante. Eso. Bueno, haciendo lo mismo, nos empinamos y tratamos de remar con los brazos desde bien atrás, centro hacia adelante. Y si podemos, sacamos la lengua también. Eso todo el tiempo. Y fuera. Entrenando conseguimos. Profe, es que ayer vi que presentaron un taller y pues yo que no pude asistir a la clase porque estaba dispuesta. Entonces, rojo. Tiene que ver aquí con la cabeza. Naranja con la garganta. Verde con la caja torácica. Amarillo, aquí antes del verde, con los hombros. Verde, caja torácica. Azul, cavidad
donde está el corazón, azul más oscuro, todo lo que tiene que ver con el vientre. Después tenemos lila con la cadera. Capricornio es un color lila claro, muslos. Flor de durazno, las rodillas. Después tenemos rosado en la parte inferior de las piernas. Y en los pies tenemos casi rojo. Y con eso le dimos la vuelta al círculo de colores. Bueno, entonces tenemos esto aquí. Por eso es importante que lo hagamos para que lo tengamos presente fácilmente. Nosotros comenzamos aquí en el rojo, cabeza, garganta, hombros, lateralidad, caja torácica, cavidad del corazón, cadera, cavidad ventral. Después tenemos aquí muslos, los órganos genitales en escorpión. En los muslos tenemos este color más suave todavía. En el opuesto al verde tenemos lo que se llama flor de durazno. Y después de eso seguimos a rosado y a casi rojo. Espera, yo se lo explico. O esperemos con imágenes que la muestro. Bueno, entonces vamos a intentar. Este era el gesto para Aries. Ajá. Cabeza. Ya. Yo sí. Pero yo se las muestro. Yo se las enseño. Yo les enseño. Garganta. Amarilla. Géminis. Lateralidad. Vean. Cáncer. Verde. Leo. Les voy a presentar pantalla. Azul claro. Virgo, azul oscuro. Libra, morado o violeta oscuro. Ya están viendo, ¿cierto? Escorpión, violeta claro. Escorpión con la mano izquierda. Sagitario, doblo el brazo, apoyo el pie y pongo fuerza en el muslo. Y recojo con la mano izquierda, recojo Esto es escalerita. la fuerza Que del también derecho. se puede con cuerdas. Sagitario, Capricornio, Ay, perdón. y adelante, Puedo escalar. Bueno, de Acuario, tobogán. y Piscis. Estiramos los brazos e intentamos y levantamos, colocamos la punta del pie aquí al lado del talón para sostener. Uno, todo el mundo tiene que empezar en esta ficha, la primera. Y entonces ustedes ven que Suelta. Otra vez. entonces uno tiene que Rojo. digamos que yo estoy dedicado Cabeza. y me sacó 3. Naranja. Garganta. Géminis, amarillo. Cáncer, Las verde, cuerdas creo que se van a bajar y las azul, del cielo sin nubes, cavidad del corazón. Bien estiradas las manos, los brazos. digamos, sí. Virgo. Sí. La mano izquierda. Si yo caigo en el 5, me toca Suelta. subir. Suelta la derecha. ¿Ya? Y uno tiene que ir. Y uno tiene que ir. 1, 2, 3, 4, 5. Libra, morado. Y así. Escorpión, lila. Yo no
Sagitario, lila claro. Capricornio, flor de durazno. Preguntémosle la flor. Acuario, Me toca preguntarle. rosado. Y Piscis, casi rojo. No. De nuevo, Aries, y sentimos la cabeza, la fuerza que llega hasta la cabeza. Ya sé. Naranja, Bien. la fuerza de la nuca, en la garganta. Géminis, amarillo. Hombros, lateralidad. Cáncer, caja torácica. Quedan así las manos. Verde. Leo, la cavidad donde está el corazón. Es de escaleras y serpientes. Virgo, cavidad abdominal. Libra, cadera. Escorpión, órganos genitales. Sagitario, muslo. Capricornio, rodilla. Acuario, rosado, la pierna. Ahorita les digo. Pies, Piscis. Pollo. Bueno, Maestra, dime. la clase anterior vimos los 4 primeros signos. Sí. Y Entonces, justamente ahora todavía tenemos 15 minutos para como profundizar un poquito en los 4 siguientes, ¿podría ser? sí, ¿Les parece? me perdí, perdí en algunos movimientos, no me acordé. Entonces, Claro, gracias, maestra. para retomarlos más despacio. Sí, sí, por Bueno, favor. entonces vamos a hacer lo siguiente. Pues aquí ustedes ven que hay interrupciones y están consiguiendo acompañar. Bueno, la vez pasada nosotros trabajamos Aries, Tauro, Géminis y Cáncer. Hoy vamos a dedicarnos a Leo, Virgo, Libra y Escorpión. Serían, digamos, como los otros 4. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos la fuerza que nos lleva hacia arriba en la cabeza. Y aquí. Rojo. Pensamos en un color naranja. Y no es que nos convertimos en eso naranja completamente, sino principalmente en esta parte, garganta y nuca. Y ahora tenemos amarillo. Nos colocamos ese amarillo aquí, en esta parte de los hombros y sentimos. Colocamos los brazos así, eso. Sí, muy bien. Normalmente uno cierra un poco la mano, hace esto y ahí intentamos sentirnos como el capitán de un barco.
Ahora, intentamos sentir la caja torácica y el color verde. En verdad, aquí no tengo mucho espacio, pero intenten el que pueda estire bien los brazos y traiga desde muy lejos el color que se concentra en el pecho, verde. Ahora nos imaginamos un color azul, completamente azul cielo, y estiramos las manos y las abrimos así, bien abiertas allá arriba, con el dorso de la mano hacia afuera, hacia el cielo. Eso. Y soltamos. Ese azul cielo sin nubes corresponde a Leo. Es como corazón, Leo. El espacio donde está el corazón. Bajamos y sentimos esta parte abdominal. Virgo coloca la mano izquierda aquí, más o menos, si aquí está la cadera, el huesito de la cadera, un poquito más arriba, así, inclinadito. Esa es la posición de Virgo, y la otra mano está suelta. Y ese es un azul profundo, oscuro. De ahí pasamos a violeta oscuro, lila oscuro, violeta, como las flores violetas. Esas tienen un morado bien oscuro. Y las manos están así, una sobre la otra, así. Y los brazos extendidos, sí, muy bien. Así. Y tenemos que imaginarnos ese color violeta y relacionarlo con la cadera, con la cavidad. Ahora descendemos la mano izquierda y la colocamos en diagonal, aquí. Hacia afuera, un poquito diagonal. Y la otra pende aquí. Está suelta. Ese es el gesto correspondiente a Escorpión. Y la parte corporal tiene que ver con los órganos genitales. Y suelta. Vamos a repetir esos. Nos quedan 5 minuticos, alcanzamos. Y repitámoslos todos desde Aries. Rojo, Aries, cabeza. La otra mano, la mano derecha. Mano derecha, Aries. Suelto. Mano izquierda en la garganta y derecha, mano derecha por encima de la cabeza. Géminis, amarillo, en los hombros, todo el cinturón escapular. Géminis, amarillo. Verde, la caja torácica.
Cáncer. Ahora sí vamos. Leo, azul del cielo sin nubes. Estiramos bien hacia arriba. Eso, hacia arriba y lo mantenemos allá arriba. No soltamos. Estiramos bien en este sentido. Así, eso, perfecto. Eso es Leo, cavidad del corazón. Virgo, cavidad abdominal, azul intenso, bien oscuro. Violeta, oscuro, moradito. La cadera. Escorpión. La región genital. Escorpión, lila claro, región genital. Sagitario, el muslo. Capricornio, la mano derecha va hacia adelante, la izquierda va hacia atrás. Agarra la frente. La rodilla. Acuario, la pierna. Y Piscis, los pies. La mano va estirada bien hacia arriba. No sé si me alcanzan a ver, pero se estira bien hacia arriba la mano. No se coloca sobre la cabeza, sino arriba. Derecho estirado el brazo, sí, muy bien. Y la otra mano, eso, apunta al pie que se levanta, el pie derecho. Soltamos. Solamente vamos a pensar un momentico en quietud. Para terminar, pensamos en quietud en lo que es el color a través del cuerpo. Para eso podemos tener ojos abiertos o ojos cerrados, como quieran. Rojo en la cabeza, naranja garganta, amarillo cinturón escapular, verde la caja torácica, azul del cielo sin nubes, el espacio del corazón. Virgo, el espacio azul índigo, azul oscuro, la cavidad abdominal. Pasamos al violeta oscuro, morado, lo que es la cadera. Después pasamos a un violeta claro, a un lila, y tenemos allí los muslos. Pasamos a un violeta, ese violeta más claro, tenemos los órganos genitales. Pasamos a uno más claro, a los muslos, mucho más claro, como la flor de durazno en las rodillas, y en la pierna ya tenemos rosado y en los pies casi rojo. Se nos agotó el tiempo. Bueno, muchas gracias a ustedes.